Un cordial saludo a todos los que nos escuchan en el canal Una vida mil historias. La historia que les traigo hoy se titula Repartía comida benéfica cuando vi a mi exmujer en la cola. Me reí y le dije, «Así que el millonario te ha dejado, ¿eh?» Ella bajó la cabeza y se fue. La curiosidad me pudo y la seguí a escondidas. Al llegar a su destino me quedé petrificado. Aquella tarde una lluvia fina y persistente caía sobre la entrada del Hospital Provincial de Sevilla. Yo estaba detrás de una mesa de plástico junto a varios amigos repartiendo raciones de comida a pacientes sin recursos. De repente una silueta entre la gente que esperaba en la fila hizo que toda la amargura que había acumulado durante casi 3 años se reavivara de golpe. Aquella mujer llevaba una chaqueta marrón con los hombros descoloridos, un sombrero de paja, abrazaba una vieja bolsa de tela. Estaba al final de la cola, y aunque había adelgazado mucho y su pelo ya mostraba algunas canas, la reconocí al instante. Era Lucía, mi exmujer. Mi nombre es Javier Soto, tengo 49 años y soy el dueño de Soto Hogar. Hace casi 3 años Lucía y yo pusimos fin a 18 años de matrimonio con un papel de divorcio de mutuo acuerdo. El día que salimos del juzgado, vi cómo el señor Alejandro Torres, propietario de una empresa mucho más grande que la mía, la recogía en un coche de alta gama. Desde ese día, di por hecho que Lucía había elegido a alguien más rico. No pregunté ni necesité una explicación. Los hombres a veces somos así de extraños por fuera. Decimos que no nos importa, pero por dentro cargamos con un orgullo más grande que una paellera para 50. Lucía se acercó a la mesa de reparto. Cuando le llegó el turno dijo en voz baja, «¿Podrías darme 2 raciones, por favor? Una de ellas con comida blanda y sin nada picante». La voluntaria iba a asentir, pero yo me adelanté. Al ver su chaqueta gastada y sus manos delgadas, un sentimiento horrible de satisfacción me invadió. Dije con la voz lo suficientemente alta para que todos oyeran, «Así que el millonario te ha dejado, ¿eh? El día que te fuiste subiste a un coche de lujo y ahora tienes que hacer cola para pedir un plato de comida». La atmósfera se tensó. Lucía se quedó inmóvil apartando el tupper que acababa de recibir. Un poco de caldo caliente se derramó sobre su muñeca. Hizo una mueca de dolor, pero no lo soltó. Sus ojos se enrojecieron por un instante, pero no replicó. Simplemente apretó las 2 raciones contra su pecho. «¿Me das una cuchara de plástico, por favor?» Su voz sonaba tan tranquila que dolía. Un anciano de pelo blanco que estaba cerca apoyado en su bastón me miró y dijo, «Cuando un matrimonio se acaba aún debería quedar algo de humanidad. Ella ya se ha humillado pidiendo comida, no la obligue a agacharse más». Esbocé una sonrisa forzada. «Usted no sabe nada de mi vida, señor. Solo sé que las palabras también son cuchillos», replicó el anciano. «Y una vez que hieren la cicatriz, permanece». Sentí un calor de vergüenza en la nuca, pero mantuve mi expresión fría. Lucía cogió sus 2 raciones y pasó a mi lado sin mirarme. Pensé en dejarlo pasar, pero al seguirla con la vista, me di cuenta de que caminaba con prisa, cojeando ligeramente del pie izquierdo. La bolsa de tela, que llevaba al hombro, parecía pesada, abultada por varias botellas de agua y un paquete de algodón. Sostenía los 2 táperes con un cuidado exquisito, como si temiera que si se derramaba una gota la persona que la esperaba se quedaría sin cena. Lucía siempre había comido muy poco. ¿Por qué pedía 2 raciones, y una de ellas blanda, y sin picante? Me volví hacia mi amigo. «Miguel, cúbreme un momento». Él siguió a Lucía con la mirada. «Javier, no vayas a liarla otra vez. Si haces caridad con la boca llena de veneno, el buen karma se te va a escapar corriendo». Normalmente le habría contestado, pero en ese momento no tenía cabeza para discutir. Me quité los guantes y empecé a seguirla manteniendo la distancia. Lucía cruzó 2 calles y se adentró en la zona del mercado antiguo junto al Guadalquivir. Se detuvo en una pequeña farmacia, dejó los táperes en un banco y sacó un puñado de monedas del bolsillo. «Por favor, deme solo para 2 días de este medicamento», dijo entregando un papel arrugado. La farmacéutica miró la receta. «¿Por qué no te llevas para toda la semana?» Lucía contó las monedas con voz avergonzada. «Es que también tengo que comprar un huevo. Mañana, cuando cobre algo, volveré». La farmacéutica suspiró, le dio los medicamentos y disimuladamente añadió 2 paquetes de gasas sin cobrárselos. Lucía le dio las gracias varias veces antes de irse. Yo la observaba desde el soportal de enfrente con un nudo en el estómago.
Si Lucía viviera con el señor Torres como yo pensaba, no tendría que estar contando cada céntimo para comprar medicinas. ¿O era verdad lo que le había soltado con desprecio que la habían abandonado? Esa idea debería haberme hecho sentir victorioso, pero al verla contar la calderilla, mis palabras de antes pesaban como una piedra en mi pecho. Lucía compró un solo huevo y se metió en un callejón estrecho detrás del mercado. A ambos lados se alineaban patios de vecinos antiguos, los típicos corrales sevillanos con tejados de uralita oxidada. Caminó hasta la última vivienda, sacó una llave y abrió la puerta. Yo me escondí tras una esquina. La puerta no se cerró del todo, bloqueada por una silla de plástico. A través de la rendija vi a Lucía dejar las 2 raciones de comida sobre una mesa, lavarse las manos y acercarse a una cama pegada a la pared. «Ya he vuelto, mamá». «Estás muy cansada», creí haber oído mal. Lucía se inclinó para ayudar a una mujer escuálida a incorporarse. Le acomodó una almohada en la espalda, le limpió la comisura de los labios y abrió uno de los táperes. Desmenuzó la carne con el tenedor y la mezcló con el caldo para ablandarla. La mujer tenía el pelo revuelto, el rostro demacrado y la mitad izquierda de su cuerpo parecía inmóvil. En su muñeca se veía un hematoma desvaído. La pierna que asomaba por debajo de la delgada manta tenía la piel seca y pálida. Miré una vez más, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era mi madre Carmen Soto. Durante meses, mi hermano Mateo me había dicho que mamá estaba en una prestigiosa clínica de rehabilitación en las afueras. Cada mes yo le transfería 5.500 euros para cubrir los medicamentos, la habitación y el personal de cuidados. Su mujer Sofía incluso me enviaba videos de mi madre en una habitación impoluta con un tensiómetro en la mesilla de noche. Entonces, ¿por qué estaba aquí? No recuerdo cómo crucé el umbral de la puerta, solo sé que cuando Lucía se giró, la cuchara que sostenía cayó al suelo con un tintineo seco. «Javier», no respondí. Me acerqué a la cama. La boca de mi madre estaba torcida hacia un lado. Sus ojos se abrieron de par en par y las lágrimas brotaron en cuanto me reconoció. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Carmen intentó levantar el brazo derecho. Su mano temblorosa tocó mi muñeca y se aferró a ella como si temiera que fuera a desaparecer. Abrió la boca varias veces, pero de su garganta solo salían sonidos entrecortados. Lucía se apresuró a sujetarla por los hombros. «Tranquila, Carmen, hable despacio. Javier ya está aquí». Mi madre me miró con las lágrimas empapándole el pelo. Tardó una eternidad en articular unas pocas palabras distorsionadas. «Javier, no te fíes de Mateo». Me quedé helado. Fuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza sobre el tejado de uralita. Las 2 raciones de comida benéfica seguían abiertas sobre la mesa, una para la madre que yo creía que estaba recibiendo los mejores cuidados, la otra para la exmujer a la que acababa de humillar en público. Aquel día yo repartía comida a desconocidos para sentirme una buena persona, sin saber que mi propia madre esperaba cada cucharada de comida blanda en una habitación al final de un callejón, y la persona a la que había odiado durante casi 3 años era quien estaba sentada a su lado. De repente la mano de mi madre resbaló de mi muñeca. Su respiración se volvió agitada, su pecho subía y bajaba como si acabara de correr una maratón. Lucía le quitó la almohada rápidamente, le ladeó la cabeza y le puso una mano en la frente. «No le preguntes más. Llama a una ambulancia y llévala al hospital ahora mismo». Yo seguía paralizado en medio de aquella habitación diminuta. «Tienes que decirme qué ha pasado». Lucía se giró bruscamente. Su mirada ya no era la de la mujer sumisa de la puerta del hospital. «Tu madre se está ahogando. Importa ahora quién tiene razón. Lo primero es salvarla». Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. Llamé a la ambulancia y junto con Lucía ayudamos a mi madre a sentarse en una vieja silla de ruedas que estaba junto a la cama. Al agacharme, vi sus piernas con más claridad. La izquierda apenas se movía, el tobillo estaba hinchado y en la espinilla tenía un arañazo con costra. En la muñeca derecha, además del hematoma, había 2 marcas rojas, como si alguien la hubiera agarrado con demasiada fuerza. Apreté los dientes. «¿Quién le ha hecho esto?». Lucía, mientras le ajustaba el pañuelo a mi madre, respondió: «No lo sé todo. Si quieres saberlo, primero deja que la vean los médicos». De camino al hospital, mi madre iba apoyada en el hombro de Lucía. Yo me senté enfrente,
sujetando la bolsa con sus medicinas. Dentro solo había unos cuantos blísteres, a medio usar 2 frascos de plástico sin etiqueta y una bolsita con un polvo blanco atada con una goma elástica. Abrí las fotos de las recetas que Sofía me había enviado. Los nombres de los medicamentos de las fotos no coincidían con la mayoría de lo que había en la bolsa. ¿De dónde han salido estas pastillas? Lucía negó con la cabeza. Cuando recogí a tu madre, ya tenía estos frascos en su bolsa. No me atreví a dárselos. Solo he usado los de la nueva receta del hospital comarcal. ¿Y por qué no los tiraste? Porque pensé que algún día haría falta analizarlos. Su voz era monótona, pero cada palabra hacía que un frío me recorriera por dentro. Llamé a Mateo desde el coche. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa, hermano? Traté de mantener la calma. Mateo, ¿dónde está mamá? Hubo un silencio de varios segundos al otro lado, pues en la clínica tratándose. Sofía te sigue enviando los videos. No acabo de encontrar a mamá en una habitación de alquiler detrás del mercado. Mateo inspiró bruscamente. Cuando volvió a hablar su voz era apresurada. ¿Estás con Lucía? Contéstame. Primero. ¿Por qué está mamá con ella? Mateo habló de carrerilla como si tuviera la historia preparada de antemano. Después del ictus, mamá se quedó muy confundida. A veces me llamaba papá, otras veces quería volver a la casa vieja. La llevamos al hospital comarcal para que la observaran. Lucía se enteró, se presentó diciendo que era familiar y se la llevó mientras yo fui a casa a por ropa. Llevamos meses buscándola sin éxito. Miré a Lucía. Estaba limpiando el sudor de la frente de mi madre sin girarse. Meses buscándola y no me lo dices, tenía miedo de que te enfadaras. Además, estábamos reuniendo papeles para denunciarlo. No escuches solo una versión. Esa mujer odia a nuestra familia. A lo mejor está usando a mamá para vengarse. En ese momento mi teléfono vibró. Sofía me había enviado una foto por WhatsApp. Era un documento con una huella dactilar en tinta roja y debajo el sello de la clínica Rehabilitación La Esperanza. El texto decía: Doña Carmen Soto otorga voluntariamente a su hijo don Mateo Soto la potestad para decidir sobre su lugar de tratamiento y la gestión de todos los fondos para su cuidado. Sofía añadió un mensaje: míralo bien, Javier. Mamá nos lo dejó todo a nosotros. Lucía se la llevó en contra de la voluntad de la familia. El papel me hizo dudar. Era cierto que a mi madre le costaba hablar y su memoria a veces fallaba. Y Lucía la había mantenido oculta en esa habitación sin que yo supiera nada. Todo se volvió un caos en mi cabeza. Colgué y miré fijamente a Lucía. Te llevaste a mi madre del hospital sin avisar a nadie. Ella levantó la vista, el cansancio de su rostro se transformó lentamente en amargura. ¿Qué te acaba de decir Mateo? Que te hiciste pasar por familiar y te la llevaste. ¿Y le crees? Estoy preguntando para aclarar las cosas. Lucía soltó una risa seca sin alegría. Hace casi 3 años dijiste exactamente lo mismo. Tu familia me enseñó una foto y un sobre con dinero, y al instante me convertiste en la culpable. Ahora te enseñan otro papel y vuelves a mirarme con los mismos ojos. Iba a replicar, pero el coche se detuvo frente a urgencias. Lucía no dijo más. Abrió la puerta, llamó a los celadores y los ayudó a meter a mi madre. La doctora de guardia, la doctora Ibáñez, la examinó durante un buen rato. Preguntó detalladamente sobre el momento del ictus, la dieta, los medicamentos que tomaba y la rehabilitación. Lucía pudo responder a casi todo. Yo, el hijo mayor que enviaba el dinero puntualmente, solo podía quedarme a un lado en silencio. Tras el examen, la doctora nos llamó al pasillo. La hemiplegia no es inusual en un paciente postictus, pero el proceso de recuperación se interrumpió hace bastante tiempo. La tensión arterial no está bien controlada y el cuerpo muestra signos de desnutrición y falta de movilidad. ¿Quiere decir que no le han dado de comer, doctora?, pregunté. No podemos afirmarlo. Los pacientes con dificultad para tragar pueden perder peso fácilmente si no se les alimenta de la forma adecuada. Necesitamos hacer más pruebas y mantenerla en observación. Miró los hematomas en el brazo de mi madre y pidió que se fotografiaran para el informe. Impaciente pregunté si la habían maltratado. Los hematomas pueden deberse a un golpe a la vía intravenosa o a que la hayan sujetado. No podemos especular sin pruebas. Por la noche, los primeros análisis revelaron la presencia de un sedante en el organismo de mi madre que no estaba en su tratamiento prescrito.
Sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Quién le ha dado eso? La doctora fue clara. Solo podemos confirmar que hay indicios del uso de un medicamento no recetado. No podemos saber quién se lo administró, ni la dosis, ni con qué propósito. Le ruego que no saque conclusiones precipitadas. Lucía sacó de su bolsa los 2 frascos sin etiqueta y los metió en una bolsa de muestras como le indicó la doctora. Los guardé desde que la recogí, por si podían analizarlos. Me volví hacia ella. Sabías que había algo raro con esos medicamentos y no me lo dijiste. Lucía me miró fijamente durante un largo rato y sacó su viejo móvil de la bolsa. La pantalla estaba rota, llena de grietas, y una esquina estaba sujeta con celo. Te llamé. Te envié mensajes. Incluso fui a tu casa. Abrió el registro de llamadas, pero no me lo entregó de inmediato. Lo que pasa, Javier, es que hay puertas que por mucho que llames desde fuera, los de dentro no quieren abrir. Miré el teléfono en su mano, y por primera vez entendí que el tiempo en que mi madre estuvo desaparecida no había sido un vacío. Alguien había intentado contactarme y otra persona se había interpuesto para bloquear todas esas llamadas de auxilio. Extendí la mano para coger el teléfono, pero Lucía lo sujetó como para asegurarse de que esta vez lo miraría todo, no solo un vistazo para juzgar por mi cuenta. La pantalla estaba tan rota que tenía que inclinarla para poder leer. En el historial mi número aparecía repetidamente a finales de mayo. Un día Lucía había llamado 3 veces por la mañana y 2 por la tarde. Todas las llamadas duraban solo unos segundos. Fruncí el ceño. Mi teléfono no sonó ni una vez. Lucía abrió la información de mi contacto. Debajo de mi nombre una pequeña línea decía: número bloqueado. Revisé mi propio móvil. El número de Lucía seguía en la lista de bloqueados desde hacía casi 3 años. Un viejo recuerdo me vino a la mente. Después del divorcio, Sofía cogió mi teléfono y mientras tecleaba dijo: ¿para qué guardas su número, Javier? Ya se ha ido con el rico. Como un día le falte dinero y te llame para molestarte, verás qué problema. En aquel momento yo estaba tan enfadado que solo respondí: haz lo que quieras. Nunca imaginé que aquel gesto indiferente se convertiría en una puerta cerrada justo cuando mi madre más necesitaba ayuda. Dejé el móvil a un lado. Podrías haber llamado a la oficina. Llamé. Lucía abrió una aplicación de notas. Tenía apuntadas las fechas, las horas y quién había contestado. Las 4 primeras llamadas las había atendido Sofía. La primera vez le dijo que yo estaba de viaje visitando distribuidores. La segunda, que no quería hablar con mi exmujer. La tercera, en cuanto Lucía mencionó a mi madre, colgó. A la cuarta, Sofía fue directa: deja de usar a mi suegra como excusa. Esta familia ya no tiene nada que ver contigo. La miré. ¿Cómo estás tan segura de que era Sofía? He convivido con la voz de mi excuñada durante más de 10 años. No soy tan tonta como para no reconocerla. Lucía abrió WhatsApp. En la cuenta de la empresa Soto Hogar aún estaba el mensaje que había enviado con una foto de mi madre en el hospital comarcal. Mamá está muy débil, le faltan medicamentos y no hay ningún familiar para hacer los trámites. Por favor, avisa a Javier o a Mateo para que vengan pronto. La respuesta fue: no utilices a una enferma para intentar volver. La familia no necesita que te metas. La cuenta de la empresa estaba en el ordenador de la oficina. Yo tenía acceso, pero como viajaba a menudo, casi nunca lo miraba. Mateo y Sofía conocían la contraseña. No le escribiste a Mateo, directamente. Lucía me miró. Fue Mateo quien dejó a tu madre en el hospital. ¿Para qué iba a escribirle? Me quedé sin palabras. La doctora Ibáñez pasó a nuestro lado y nos recordó que mi madre necesitaba descansar. Lucía entró a acomodarle la manta. La marca roja del caldo caliente aún era visible en su muñeca. ¿Dijiste que fuiste a mi casa?, le pregunté en voz baja. Sí. 3 días después de llevarme a mamá a la habitación, cogí el autobús hasta nuestra antigua casa. La verja estaba cerrada y las persianas bajadas. Una vecina me dijo que Mateo y Sofía se habían llevado a doña Carmen a la ciudad para tratarla y que tú estabas abriendo una nueva tienda y apenas venías. Estuve casi 1 hora fuera llamando a la puerta, pero nadie abrió. Después Sofía me envió un mensaje diciendo que si volvía me denunciaría por acosar a la familia de mi exmarido. ¿Y por qué no me buscaste en la empresa? Fui. El de seguridad me dijo que no estabas.
La recepcionista me dijo que tenía órdenes de no aceptar ningún documento de mi parte. Lucía sacó un sobre pequeño y arrugado. Tenía el sello de correos y la marca de devuelto al remitente. Dentro había una copia del informe de ingreso de mi madre, la receta y una nota pidiéndome que contactara con ella urgentemente. ¿Por qué devolvieron esta carta? El cartero dijo que la empresa se negó a aceptarla. Recordé que la recepcionista, una chica llamada Laura, me había insinuado alguna vez que Sofía solía revisar el correo que me llegaba. Yo no le di importancia, pensando que era una simple riña entre mujeres. Cuántas señales habían pasado ante mis ojos y las había ignorado. No porque fueran sutiles, sino porque estaba acostumbrado a creer que mi propia familia nunca me haría daño. Apreté el sobre. Podrías haber avisado a la policía. Lucía guardó silencio y luego respondió. ¿Denunciar qué? El hospital confirmó que mi madre estaba lúcida y se fue conmigo voluntariamente. No tenía pruebas de que la maltrataran, ni de quién le daba las pastillas, ni de por qué Mateo la había abandonado. Si hubiera denunciado con meras sospechas, seguramente el primero en acusarme de inventármelo todo habría sido tú. No lo podía negar. En ese momento tu madre necesitaba una cama, pastillas para la tensión y alguien que la ayudara a ir al baño. Decidí centrarme en lo urgente. Pensé que en cuanto te encontrara todo se aclararía. Miré las sandalias de plástico desgastadas de Lucía. ¿De dónde sacaste el dinero para cuidarla durante estos meses? Tenía algunos ahorros y vendí unas joyas de oro que mi madre me regaló para la boda. Por las noches llevaba la contabilidad a distancia para 2 almacenes de construcción. Durante el día llevaba a tu madre a rehabilitación. Todavía guardabas esas joyas. ¿De qué sirve guardar oro cuando la persona que tienes delante no tiene dinero para medicinas? Recordé esas joyas. El día de nuestra boda mi madre tuvo que vender sus propios pendientes para comprárselas. Durante nuestros 18 años de matrimonio, incluso cuando la empresa andaba mal de dinero, Lucía nunca las tocó. Y ahora las había vendido para cuidar a la mujer que un día la echó de casa. Esta tarde le pregunté, ¿de verdad no tenías dinero y por eso pediste la comida? Esta mañana pagué la sesión de rehabilitación y por la tarde compré medicinas para 2 días. Me quedaban 3,20 € en el monedero. Iba a comprar un caldo, pero vi que en el hospital daban comida y pedí 2 raciones, una para tu madre y otra para mí. Me miró directamente a los ojos. Pedí comida, Javier, no tu compasión. La cara me ardía. Como dice el refrán, pobre pero honrado. Lucía podía aceptar un plato de comida gratis, pero nunca usó a mi madre para pedirme un solo céntimo. Dentro de la habitación, Carmen se movió. Lucía entró inmediatamente para acomodarla. Hacía todo con una destreza asombrosa: colocar la almohada, levantarle las piernas, revisar la bolsa de la orina. Y yo, de pie en la puerta, me sentí por primera vez como un extraño. Había transferido dinero puntualmente, preguntado por ella a través de videos, y me había convencido de que con eso cumplía con mi deber de hijo. Mientras tanto, la mujer, que ya no tenía ninguna obligación con mi familia, había vendido el regalo de su boda, trabajado de noche y ayudado a mi madre a superar cada dolor. Cogí el teléfono y llamé a mi asistente. Mañana cancela todas mis citas. Prepara el coche, voy al hospital comarcal y después a la clínica La Esperanza. Lucía volvió a salir. ¿Qué piensas hacer? Voy a comprobar cada palabra que dijo Mateo, cada papel que me envió Sofía y cada euro que transferí. Ella no pareció alegrarse. Buscas la verdad por tu madre, no para demostrar que yo soy buena. Asentí. Exacto, y esta vez lo veré y lo escucharé yo mismo sin que nadie me lo cuente. Lucía volvió a entrar para prepararle un vaso de agua tibia a mi madre. Miré el sobre devuelto y comprendí que durante todos estos meses las peticiones de ayuda nunca se habían perdido, habían llegado a su destino. El problema era que a mi alrededor había demasiada gente interesada en interceptarlas, y yo había sido demasiado orgulloso para darme cuenta de que otros me habían cerrado la puerta desde dentro. A la mañana siguiente llegué muy temprano al hospital. En el pasillo aún olía a desinfectante y algunos familiares dormitaban en las sillas. Lucía había pasado casi toda la noche en vela. Estaba recostada en una silla con ojeras, pero en cuanto vio que mi madre se movía, se levantó de un salto para arreglarle la manta. Hoy voy al hospital comarcal. ¿Puedes venir conmigo?, le dije.
Lucía miró hacia la habitación. Le he pedido a la señora Pilar que cuide de mamá un rato, pero tienes que prometerme una cosa. ¿El qué? Cuando lleguemos, escucha todo hasta el final. No te enfades a la primera de cambio y asustes a la gente. Asentí. Hacía 3 años solo había escuchado la mitad de la historia y había rellenado el resto con mis propias sospechas. El precio fue un matrimonio de 18 años. El hospital comarcal estaba a más de 40 kilómetros de la ciudad. Durante el trayecto Lucía apenas habló. Entre nosotros había un silencio pesado extraño. Al llegar fuimos a la oficina de atención al paciente. Una trabajadora social llamada Ana revisó el historial y confirmó que mi madre había ingresado por urgencias a finales de mayo. La persona que hizo los trámites iniciales fue Mateo Soto. ¿Consta en el informe quién se la llevó?, pregunté. Ana pasó las páginas. El señor Soto dijo que iba a casa a por el DNI, ropa y las medicinas antiguas de su madre, pero nunca regresó. El hospital lo llamó varias veces. Al principio daba tono, pero nadie contestaba. Después, el teléfono aparecía apagado. Lucía estaba sentada a mi lado con las manos en las rodillas. No intervino ni me miró como diciendo, «¿Ves?». Su silencio me hizo sentir aún peor conmigo mismo. Ana continuó. La paciente necesitaba cuidados constantes porque apenas podía moverse o hablar. Buscamos en su historial antiguo y encontramos el número de la señora Rivas, que se guardó de cuando su madre tuvo una operación de vesícula. Por eso la llamamos. Me volví hacia Lucía. «¿Viniste enseguida?». «Llegué en poco más de 1 hora». Ana asintió. Sí, llegó casi a las 10 de la noche. Trajo caldo y ropa, pero no pidió llevarse a la paciente inmediatamente. Insistió en que siguiéramos intentando contactar con sus 2 hijos. Entonces, ¿por qué al final el hospital la dejó irse con ella?, pregunté. Una enfermera entró en ese momento. Al ver a Lucía la reconoció. «Usted es la que cuidó de la señora Carmen, ¿verdad?». Lucía se levantó. «Sí, hola Teresa». La enfermera se sentó. «Recuerdo ese caso, porque la señora no dejaba de agarrar la mano de su hijo. Él dijo que volvía enseguida, pero al soltar la mano de su madre, lo hizo con un poco de brusquedad. La pobre mujer intentó llamarlo, pero no se le entendía, solo se oyó algo como «no te vayas». Le enseñé una foto de Mateo en mi móvil. ¿Está segura de que era él? Sí. Llevaba una camisa azul y sandalias de cuero. Antes de irse repitió que la familia volvería enseguida. Y volvió no. Una palabra corta pero que cayó en mi interior como una losa. Durante meses, cada vez que le preguntaba, Mateo se quejaba de lo agotado que estaba de cuidar a mamá. Incluso un día me mandó un mensaje: «Tú céntrate en la empresa, hermano, que de mamá ya me encargo yo». Yo le creí. Es más, sentí pena por él y le transferí dinero extra para suplementos. «¿Hay cámaras de seguridad de ese día?», pregunté. «El pasillo tiene cámaras, pero el hospital no puede entregar copias a los familiares sin una orden. Si las autoridades lo solicitan, colaboraremos». Los archivos correspondientes se guardaron después de que la señora Rivas nos lo comunicara. Aquella respuesta me devolvió a la realidad. Estaba allí para verificar hechos, no para coger un video y tomarme la justicia por mi mano. Ana sacó una copia de un acta. Cuando recuperó la lucidez, la señora Carmen reconoció a la señora Rivas, recordó su antigua dirección y los nombres de sus 2 hijos. Dijo en repetidas ocasiones que quería irse con ella y no quedarse sola. El médico consideró que en ese momento era capaz de expresar sus deseos. La señora Rivas solo firmó como cuidadora temporal. En ningún sitio pone que sea su tutora legal, su representante o que tenga poder de decisión sobre ella. Leí cada palabra y pregunté, ¿y qué hay del documento donde mi madre le cede todo el poder a Mateo? Ana negó con la cabeza. En el historial de aquí no hay ningún documento de ese tipo. Si lo emitió otro centro, tendrá que verificarlo allí. La enfermera Teresa añadió dubitativa. Hay algo más que creo que debería saber. La noche que llegó la señora Rivas, su madre, tenía un poco de fiebre. Ella se pasó la noche entera dándole un paño húmedo y alimentándola con caldo cucharada a cucharada. Le pregunté por qué no llamaba a su marido y me dijo que estaban divorciados. Bajé la cabeza. Teresa suspiró. Una persona que ya no es de la familia se queda,
y el hijo de sangre dice que va a por ropa y desaparece. Cada casa es un mundo, no voy a juzgar. Pero lo que pone en el informe es lo que pasó y es lo que le contamos. Lucía dio las gracias y salimos. Al patio del hospital. El sol empezaba a calentar y los árboles estaban inmóviles. ¿Qué te dijo mamá ese día?, le pregunté. Me reconoció y se agarró a mi ropa suplicándome que no la dejara sola. Le dije que esperaría a que volviera Mateo, pero pasó toda la noche y no apareció nadie. ¿No pensaste que podría haberle pasado algo en el camino? Al principio sí. Incluso le pedí al hospital que volviera a llamarle. Cuando su teléfono apareció apagado, comprendí que no es que no hubiera podido volver, es que no tenía intención de hacerlo. En mi cabeza resonaba el refrán: la sangre tira mucho. Durante años había creído que la familia nunca se haría daño, pero en este lugar, la persona que compartía la sangre de mi madre le había soltado la mano y se había marchado. Y la persona a la que mi familia había repudiado cogió un autobús en mitad de la noche para sentarse a su lado. Llamé a Mateo. No contestó. A la segunda comunicaba. A la tercera apagó el móvil. No insistí ni le mandé amenazas. Fotografié el número de expediente y los nombres del personal que nos había atendido y solicité al hospital que custodiara la documentación. Lucía me miró. ¿No piensas ir directamente a casa de Mateo? Me muero de ganas. Entonces, ¿por qué no vas? Miré el acta que tenía en la mano. Porque si voy ahora y le monto un escándalo, le daré tiempo a destruir todo lo demás. Quiero saber por qué abandonó a nuestra madre y qué ha estado ocultando durante todos estos meses. Por primera vez, Lucía no me contradijo. En ese caso, vamos a la clínica La Esperanza. Asentí. Antes de irnos me giré para mirar el pasillo donde mi madre había esperado el regreso de su hijo. Nadie podría decir cuántas veces miró hacia la puerta aquella noche. Pero una cosa estaba clara: Mateo no había perdido el rastro de nuestra madre. Fue él quien la abandonó. De vuelta del hospital comarcal, no pasé por la oficina. Fui directamente a la clínica de rehabilitación La Esperanza. Lucía iba a mi lado abrazando su vieja bolsa de tela. Durante todo el camino no me preguntó en qué pensaba. Quizás después de tantos años, ya sabía que mi silencio no siempre era calma. A veces solo era la forma en que un hombre ocultaba su vergüenza. La Esperanza estaba en una calle tranquila al oeste de la ciudad. Un edificio de 4 plantas, pintado de color crema, con un letrero luminoso en la entrada: rehabilitación, con vocación cuidados, como en casa. Miré aquellas palabras y sentí un nudo en la garganta. Mi familia había usado el nombre de este lugar para engañarme durante meses. En recepción presenté la documentación de mi madre y pregunté por su historial. La recepcionista consultó el ordenador y levantó la vista. Doña Carmen Soto ingresó el 27 de abril del año pasado y fue dada de alta el 30 de abril. Creí haber oído mal. Puede comprobarlo de nuevo, mi madre estuvo aquí casi 5 meses. La recepcionista giró la pantalla hacia mí. Lo siento, en los registros solo constan 3 días. La persona que gestionó el ingreso fue don Mateo Soto. Al tercer día, la familia solicitó el alta voluntaria, alegando que habían contratado a una cuidadora a domicilio. Lucía, de pie detrás de mí, apretó la correa de su bolsa. Saqué el móvil y abrí los videos que Sofía me había enviado. En el primero, mamá estaba en una cama junto a una ventana. En el segundo, practicaba levantando el brazo. En el tercero, una mujer con uniforme le masajeaba la pierna. Los videos me llegaban con semanas de diferencia, a veces con mensajes como: «Mamá ha mejorado mucho hoy, Javier». Le enseñé el móvil a la recepcionista. «Estos videos se grabaron aquí», llamó a una supervisora de más edad. En cuanto vio las imágenes, asintió. «Sí, es la habitación de servicio del tercer piso. Pero esa señora solo estuvo 3 días». Señalé un video que me habían enviado en agosto. Y la supervisora amplió la imagen y señaló una pequeña grieta junto a un enchufe. Sigue siendo la misma habitación. Esa grieta estaba antes de la reforma que hicimos en mayo. Después la tapamos. Lucía se acercó y añadió: «Y la cortina es la misma. El bajo está descosido por una esquina». Comparé todos los videos. Efectivamente, la luz que entraba por la ventana, la jarra de agua sobre la mesa, la toalla morada colgada en el cabecero. Todo era idéntico.
Sofía había grabado varios vídeos durante esos 3 días y me los había ido enviando poco a poco para que yo creyera que mi madre seguía allí. ¿Hay alguna forma de ver la fecha de grabación original?, pregunté. Un técnico revisó los archivos que Sofía me había enviado. Varios vídeos aún conservaban los metadatos. Todos habían sido creados durante los 3 días que Carmen estuvo en la clínica. Recordé las veces que Sofía me llamaba diciendo que mamá acababa de terminar la rehabilitación y estaba demasiado cansada para hablar. Un día a punto estuve de dejarlo todo e ir a verla, pero Mateo me llamó. Si vienes solo vas a conseguir que se emocione. Déjanos cuidarla, y tú céntrate en la empresa. Me conmovió su preocupación. Ahora, al recordarlo, cada una de sus palabras era un cerrojo en la puerta. Saqué la foto del documento con la huella de mi madre. Este documento lo emitieron ustedes. La recepcionista lo examinó y llamó al responsable de administración. Él comparó el número de referencia, el formato y el sello. Luego dijo con cautela: en el expediente de la señora Soto no existe este documento. El número de referencia de la foto corresponde a un certificado de rehabilitación de otro paciente. Entonces, ¿es falso?, pregunté. No tenemos autoridad para afirmarlo, pero el nombre del centro, el número de referencia y el sello se están utilizando de forma fraudulenta. Levantaremos un acta y colaboraremos con las autoridades si es necesario. La respuesta era más que suficiente. Sofía había cogido un certificado real, había cambiado el texto y había estampado la huella de mi madre debajo. ¿De dónde había salido esa huella? Aún no lo sabía. Firmé el acta y pedí que guardaran una copia de la foto y los datos. Lucía permaneció a mi lado en silencio. Quizás temía que volviera a estallar, pero esta vez la rabia no salió. Se hundió dentro de mí, fría y pesada como el plomo. Al salir me senté en el coche y abrí mi cuenta bancaria. 5 meses, 5.500 euros al mes, un total de 27.500 euros. En cada transferencia el concepto era medicinas y rehabilitación para mamá. Además le había enviado dinero extra 2 veces para suplementos y cuidados nocturnos. Llamé a la farmacia que aparecía en los recibos que Sofía me mandaba. Comprobaron sus registros y me dijeron que solo le habían vendido a Mateo algunos medicamentos comunes por un total de menos de 150 euros. El importe de los recibos que yo tenía era muchísimo mayor. Luego llamé a la mujer que aparecía en el video masajeando a mi madre. Me confirmó que solo la habían contratado para 2 sesiones. El joven Mateo me pidió que me pusiera el uniforme y me quedara un rato al lado de la señora para que quedara bien en la foto. Terminé el trabajo y todavía me debe una sesión. Le pregunté si había cuidado de mi madre después de eso. No. Creí que la familia se la había llevado de vuelta al pueblo. Cuando colgué, el silencio en el coche era total. Lucía miraba por la ventanilla. ¿Lo ves ahora? No necesitaban cuidar de ella mucho tiempo. Solo necesitaban suficientes imágenes para que tú estuvieras tranquilo. Y para seguir cobrando el dinero, añadí. No solo el dinero, dijo Lucía. Me giré. Ella habló despacio. Si solo quisieran el dinero, Mateo podría haber contratado a una cuidadora más barata, haberse quedado con la diferencia. Pero abandonó a tu madre en un hospital, falsificó un documento, bloqueó toda comunicación y te hizo creer que seguía aquí. Quería que tu madre desapareciera de tu vista. Sus palabras me recordaron la reacción de mi madre al oír el nombre de Mateo. No solo era tristeza, era miedo. Llamé a mi gestor del banco y pedí un extracto de todas las transferencias hechas a Mateo. Después le envié un mensaje a mi asistente para que hiciera una copia de seguridad de todas las carpetas relacionadas con gastos familiares. Pero le ordené que no le dijera nada a Mateo ni a Sofía. ¿Todavía no piensas enfrentarte a ellos?, preguntó Lucía. Quiero saber qué han hecho con todo ese tiempo. Justo en ese momento mi teléfono notificó una nueva publicación en el grupo de WhatsApp de la familia. Sofía acababa de subir un video de mi madre en la habitación de alquiler con un texto. La exmujer de Javier esconde a mi suegra en un cuartucho y no deja que sus hijos la vean. La familia ya ha sido demasiado paciente. Abrí el video. El ángulo me resultaba familiar. Era el mismo que Lucía había enviado a la cuenta de la empresa para pedir ayuda. Pero la parte donde su voz decía, «Mamá necesita medicinas, que venga un familiar a hacer los trámites», había sido eliminada. Sofía ya no solo se inventaba un tratamiento falso para engañarme.
Ahora estaba usando la propia miseria de mi madre para convertir a Lucía en la culpable. En menos de media hora la publicación de Sofía tenía más de 30 comentarios. Algunos preguntaban si era verdad, otros insultaban a Lucía, y alguien incluso había hecho una captura para reenviarla al grupo de la familia por parte de padre. Llamé a Sofía, pero no contestó. Llamé a Mateo, y también tenía el teléfono apagado. Lucía miró los comentarios bajo el video. Su rostro ya no mostraba ira, solo un profundo cansancio, como si ya se esperara algo así. Voy a volver con tu madre. Voy contigo. Quédate y arregla tus asuntos. Este asunto lleva el nombre de mi madre y el tuyo. No pienso quedarme al margen. Lucía no respondió. Cogió un taxi de vuelta a la zona del mercado y yo la seguí con mi coche. Cuando llegamos al callejón, ya había 7 u 8 personas frente a la puerta de la habitación. La mayoría eran parientes por parte de padre, todos con el móvil en la mano grabando. Una tía, al ver a Lucía, alzó la voz. Todavía tienes cara para tener a tu exsuegra metida en este agujero. Han pasado casi 3 años desde el divorcio, y aún no dejas en paz a esta familia. Lucía se abrió paso sin discutir. Por favor, hablen más bajo que mí, que la señora está delicada y se le puede subir la tensión. La mujer soltó una risa despectiva. Ahora la llamas señora con tanta dulzura. Si tanto la quieres, ¿por qué no se la devuelves a sus hijos? Lucía abrió la puerta. Justo cuando iba a entrar un primo, se interpuso apuntándole a la cara con el móvil. A ver, dinos claramente. La tienes aquí retenida para sacarle dinero a Javier. Aparté el teléfono de un manotazo. Baja el móvil. Él se giró. Hombre, Javier, llegas justo a tiempo. ¿Cómo dejas que una extraña se lleve a tu madre durante meses sin que te enteres? La palabra extraña hizo que Lucía se detuviera en seco, pero no dijo nada. Se coló entre la gente, entró en la habitación y cerró la puerta. Desde fuera oí cómo tranquilizaba a mi madre. Tranquila, Carmen, no pasa nada aquí fuera. Algunos empezaron a golpear la puerta, exigiendo que Lucía sacara a mi madre para grabar una declaración. Me puse delante. Nadie entra. Mi madre está enferma. Mi tía se cruzó de brazos. Todavía la defiende. Sofía lo ha dejado bien claro. La tiene aquí metida con alguna mala intención. Abrí el vídeo que circulaba. ¿Sabes de dónde ha salido este vídeo, tía? Pues, ¿lo habrá grabado Sofía? No. Este es el video que Lucía envió a la empresa para pedir ayuda. La parte donde dice que mamá necesita medicinas y que un familiar vaya a por ella ha sido eliminada. La multitud se calmó un poco, pero alguien insistió. ¿Y vas a creer a tu exmujer sin más? A lo mejor está montando un teatro. En ese momento la señora Pilar, la dueña de las viviendas, salió de su casa al principio del callejón. Llevaba una cesta de verduras y tenía la cara roja de indignación. ¿Teatro? ¿Qué teatro? Yo soy la que les alquila la habitación y sé muy bien lo que hay. Mi tía la miró de arriba abajo. ¿Y usted quién es? Soy la casera. La señora Lucía trajo a la anciana hace más de 4 meses. Paga el alquiler todos los meses. Por la mañana la lleva a rehabilitación, a mediodía le prepara puré y por la noche le lava la ropa. Un día que la señora tuvo fiebre se pasó la noche en vela. Yo entré a relevarla 2 horas y acabé agotada. La señora Pilar dejó la cesta en el suelo con un golpe seco. Si de verdad les importa la enferma, tráiganle medicinas o un caldo, no un teléfono para grabarle la cara y llamarlo cariño familiar. Alguien susurró, pero si están divorciados, ¿de dónde saca el dinero para cuidarla? La señora Pilar respondió al instante. Trabaja por las noches con el ordenador. A veces se queda hasta las 2 de la mañana. Si le falta dinero me pide que la espere unos días, pero nunca les ha pedido a ustedes un céntimo. Yo veo cómo vive la gente. No se crean un video sin pies ni cabeza y vengan aquí a montar un juicio en plena calle. Lucía abrió la puerta. Seguramente lo había oído todo. Su voz sonó clara. No tengo a la señora retenida para pedir dinero. El hospital me llamó y como nadie fue a por ella me la traje. Eso es todo. El primo de antes insistió. Si eres tan inocente, ¿por qué cierras la puerta? Lucía lo miró. Porque ahí dentro hay una enferma, no una atracción de feria, para que ustedes la graben desde todos los ángulos. Quien nada debe nada teme, pero hasta el árbol más recto siente dolor cuando le dan hachazos. El callejón se quedó en silencio.
Saqué el viejo móvil que Lucía me había enseñado. En la carpeta de enviados aún estaba el video original. Subí el volumen. La voz de Lucía resonó: mamá está muy débil, solo le quedan medicinas para 2 días. Yo no tengo autoridad para decidir sobre su tratamiento. Por favor, que Javier o Mateo vengan al hospital a hacer los trámites y a recogerla. Después se oía a mi madre balbucear el nombre de Mateo. Puse el vídeo original al lado del que había publicado Sofía. El principio y el final eran idénticos. Solo faltaba la petición de ayuda. Miré a cada uno de mis parientes. El hospital comarcal ha confirmado que Lucía no secuestró a mi madre. La clínica La Esperanza ha confirmado que mamá solo estuvo allí 3 días, no 5 meses, como decían Mateo y Sofía. Quien continúe grabando, publicando imágenes de una enferma o acusando a Lucía de retener a mi madre para pedir dinero, se atendrá a las consecuencias. Mi tía nerviosa balbuceó: nosotros solo nos preocupábamos por Carmen. Desde que mi madre está aquí, ¿alguno de ustedes ha preguntado qué come o qué medicinas toma? Nadie respondió. Uno bajó el móvil disimuladamente, otro borró el vídeo que acababa de grabar. Se fueron yendo en pequeños grupos, ya sin gritos. No me disculpé con Lucía delante de todos. Hacerlo habría sido un acto de teatro para quedar bien yo. Entré en la habitación y le medí la tensión a mi madre con el aparato siguiendo las instrucciones. Estaba más alta que por la mañana. Respiraba con dificultad y su mano derecha estaba helada. La llevo al hospital para que la revisen. Lucía asintió. Cogió la bolsa de las medicinas, mientras la señora Pilar nos ayudaba a doblar la manta. En el coche, mi madre se agarró a la mano de Lucía, no a la mía. Los miré y sentí un dolor agudo, como si me estuvieran clavando un tornillo lentamente en el pecho. Después de que los médicos confirmaran que solo era una subida de tensión por el estrés, pude respirar. Lucía estaba sentada al final del pasillo frotándose las muñecas. Me acerqué. Hoy se lo he dejado claro a todo el mundo. Ella levantó la vista. Has hecho lo correcto. Esperaba algo más, pero no hubo nada. Sigues enfadada conmigo. Lucía guardó silencio unos segundos. Hoy has defendido la verdad, y te lo agradezco. Pero hace 3 años también estabas rodeado de mucha gente, y cuando me llamaron adúltera, no dijiste ni una sola palabra. No encontré nada que decir. Lucía miró a través de la cristalera de la habitación donde mi madre recibía suero. Que hagas lo correcto una vez no borra el día en que dejaste que toda tu familia humillara a tu mujer. Se levantó y entró en la habitación. Me quedé solo en aquella silla de plástico fría. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba pasando no había empezado el día que abandonaron a mi madre en el hospital. Había empezado casi 3 años antes. El día en que miré una foto, escuché unas cuantas calumnias y con mis propias manos puse fin a 18 años de matrimonio. 3 años atrás Soto Hogar atravesaba su peor crisis. 2 de nuestros mayores distribuidores dejaron de comprarnos de la noche a la mañana. El dinero estaba inmovilizado en el almacén y el banco nos apremiaba con el préstamo. Yo vivía prácticamente en la carretera visitando pueblos y ciudades para encontrar nuevos clientes. En aquel entonces, Lucía era la contable, Mateo se encargaba de las compras y el almacén y Sofía llevaba los pagos. Yo confiaba en esa estructura. Pensaba que los de fuera podían engañarte, pero nadie de la familia sería capaz de agujerear el barco en el que todos navegábamos. Una noche Lucía me puso 3 albaranes sobre la mesa. Javier, mira esto por favor. Yo estaba al teléfono y firmando unos papeles, así que apenas le eché un vistazo. Mañana lo vemos, ahora estoy hasta arriba. Lucía se sentó. Estos 3 albaranes dicen que entraron 80 unidades de filtros, pero en el almacén solo hay 52. Además, el precio de compra es más alto que el del mes pasado. Fruncí el ceño. A lo mejor la mercancía está en camino. No, el albarán está cerrado. Mateo lleva años gestionando el almacén. No empieces a sospechar de la familia por un par de números que no cuadran. Lucía me miró un largo rato y recogió los papeles. No sospecho de las personas, Javier. Sospecho de los números. Esa fue la frase que debería haber recordado, pero en aquel momento solo vi a una mujer demasiado estricta. Las semanas siguientes, Lucía empezó a llegar tarde a casa, a veces casi a las 10 de la noche, con la ropa oliendo a lluvia. Le preguntaba dónde había estado. Reuniéndome con alguien para cotejar unos documentos, decía. ¿Con quién?
Cuando esté segura, te lo diré. Su respuesta hirió mi orgullo. Mientras tanto, Sofía se mostraba preocupada. Un mediodía entró en mi despacho con el móvil. Javier, no sé si debería enseñarte esto. Abrió una foto. En ella se veía a Lucía sentada en una cafetería con el señor Alejandro Torres, el dueño de Torres Electrodomésticos. El señor Torres era un poco mayor que yo, y su empresa era varias veces más grande que la mía. En la foto, él estaba inclinado hacia Lucía. Sobre la mesa había una carpeta. El ángulo de la foto hacía que pareciera una conversación íntima. ¿Había alguien más?, pregunté. Sofía negó con la cabeza. Solo los vi a ellos dos. Mucho después, supe que la señora Isabel, la mujer del señor Torres, estaba sentada justo enfrente. Sofía se había colocado a propósito en un ángulo que la dejaba fuera de plano. Pero en ese momento yo no lo sabía. Sofía también me enseñó capturas de pantalla de mensajes. Frases como: por favor, sé discreto. No quiero que Javier se entere todavía. Y te veo en el sitio de siempre, se sucedían creando una narrativa sospechosa. Esa noche le pregunté a Lucía: ¿para qué te reuniste con el señor Torres? Lucía estaba lavando verduras. Al oír cómo lo llamaba, se detuvo. Me has estado espiando. Te pregunto, ¿qué hacías con él? Asuntos de la empresa. ¿Qué asuntos hay que ocultarle a tu marido? Lucía cerró el grifo. Porque este asunto implica a Mateo y todavía no tengo pruebas suficientes. Si te lo digo, irás a preguntarle directamente y todo desaparecerá. Me enfadé. ¿Tan impulsivo me crees? Ella me miró fijamente. Eres muy sensato para muchas cosas, Javier. Pero en cuanto algo tiene que ver con Mateo, siempre piensas que estoy intentando perjudicar a tu hermano. Me sentí insultado. Salí de casa sin escuchar más. Los días siguientes Sofía siguió echando leña al fuego. Decía que Lucía se mensajeaba con el señor Torres por las noches. Mateo fingía defenderla. A lo mejor solo le está pidiendo consejo, no pienses mal, hermano. Cuanto más los oía, más sentía que era el tonto de la familia. La gota que colmó el vaso fue una noche a finales de año. Lucía llegó a casa, dejó el bolso en una silla y se fue a cambiar. Sofía entró con unos papeles y sin querer tropezó tirando el bolso al suelo. Un sobre cayó y de él salieron 1.500 euros en billetes. Sofía palideció. Lucía, ¿de dónde ha salido este dinero? Lucía salió de la habitación y se quedó mirando el sobre petrificada. No lo sé. Cogí el fajo de billetes. No lo sabes y está en tu bolso. Lucía revisó el bolso desesperada. Alguien lo ha metido. Yo no llevaba este sobre esta mañana. Sofía con voz temblorosa dijo: esta tarde te vi hablando con el señor Torres cerca de la oficina. Lucía se giró bruscamente. ¿Me estás siguiendo, Sofía? Retrocedió con los ojos llorosos. Solo te vi de pasada. No me grites. Justo en ese momento Mateo entró. Miró el dinero, luego a Lucía con una expresión de dolor como si él fuera el traicionado. Hermana, sí. Necesitabas dinero, podías habérnoslo pedido. ¿Por qué has aceptado dinero de un competidor? Esto no es dinero del señor Torres, dijo Lucía. Entonces, ¿de quién es la devolución? De un distribuidor al que le enviamos un pedido equivocado? Pero ese dinero debería estar en la caja. Sofía lo negó. Yo no he recibido ninguna devolución así. No dejé que Lucía explicara más. En mi cabeza solo estaban la foto de la cafetería, los mensajes y ese sobre en su bolso. Mi madre salió de la cocina. Sofía, llorando, le contó que Lucía se veía en secreto con el señor Torres y que guardaba dinero de origen desconocido. Mi madre siempre había tenido debilidad por Mateo. Al oír que había problemas de contabilidad que implicaban a su hijo pequeño, saltó a defenderlo. Señaló a Lucía. ¿Quieres perjudicar a Mateo, verdad? Lleva años trabajando para vosotros. Si comete un error, se habla en casa. ¿Por qué te alías con gente de fuera? Lucía sacó una carpeta con los albaranes. Mamá, yo no quiero perjudicar a nadie. Solo quiero aclarar lo de la mercancía que se infla en los papeles. Si seguimos así, la empresa perderá mucho más. Mi madre le arrebató los papeles y los tiró directamente a la chimenea encendida. Lucía corrió, pero ya era tarde. Los bordes de los papeles se enroscaron y las llamas devoraron las cifras. Mamá, ¿qué haces? Mi madre le gritó. En esta casa no necesitamos una
nuera, que traiga papeles para enfrentar a los hermanos. Si ya tienes un apoyo más rico, vete con él. Lucía se giró hacia mí. No lloraba. Solo preguntó: ¿Tú también piensas como tu madre? Miré el sobre en la mesa y la foto que me había enviado Sofía. Tuve la oportunidad de preguntarle a mi mujer, de escucharla, pero no lo hice. Si te queda algo de respeto por esta familia, no lo niegues más, dije. El rostro de Lucía se quedó blanco. Entró en la habitación, metió algo de ropa en una maleta pequeña y dejó las llaves de casa sobre la mesa. En 18 años de matrimonio, nunca he cogido un céntimo que no fuera mío. Si hoy no me crees, nada de lo que diga servirá. Mi madre se dio la vuelta. Mateo bajó la cabeza. Sofía se quedó detrás de su marido, con los labios apretados. Yo no hice nada para detenerla. 2 meses después firmamos el divorcio. Al salir del juzgado llovía. Vi el coche del señor Torres aparcado al otro lado de la calle. Lucía se subió al asiento de atrás. No vi que la señora Isabel, su mujer, estaba sentada delante. Solo vi la parte de la imagen que encajaba con lo que yo ya había decidido creer. Casi 3 años después, sentado en el pasillo del hospital, comprendí que aquella foto no había roto mi matrimonio. Quien lo rompió fui yo, por dejar que mi orgullo fuera el juez y unas pruebas manipuladas la sentencia. A la mañana siguiente llamé al señor Torres. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente dijo: Javier, ven a mi oficina. Es hora de aclarar esto de una vez por todas. La empresa Torres Electrodomésticos estaba en un polígono industrial al norte de la ciudad. Había estado allí muchas veces para firmar contratos, pero aquella mañana, al cruzar sus puertas de cristal, sentí que estaba entrando en un lugar que iba a reescribir mi propia vida. El señor Torres no estaba solo. A su lado estaba la señora Isabel, su mujer. Delante de ella había una carpeta vieja. En cuanto me vio, fue directa. Señor Soto, estoy aquí hoy porque hace casi 3 años alguien se esforzó mucho en borrarme de una fotografía. Me senté con la garganta seca. El señor Torres me mostró en su móvil la foto completa. Lucía estaba a la izquierda, él a la derecha, y la señora Isabel en el centro sosteniendo una lista de precios. El ángulo que Sofía me había enseñado solo recortaba la parte donde salían Lucía y él. La señora Isabel se señaló a sí misma. Ese día yo pedí café para los 3. Lucía vino a preguntarnos por unos componentes que su empresa nos había comprado. Hablamos de trabajo durante más de 1 hora y luego cada uno se fue a su casa. Recordé la mirada de Lucía cuando la acusé. Me había dicho que había una tercera persona, pero yo pensé que era una excusa. El señor Torres me enseñó otra foto. Esta es del día que salieron del juzgado. En la imagen su coche estaba parado. La señora Isabel, en el asiento del copiloto, estaba girada abriendo la puerta de atrás para Lucía, que esperaba bajo una lluvia torrencial con una bolsa de papel en la mano. Ese día la vimos por casualidad, esperando bajo la lluvia, dijo la señora Isabel. Le dije a mi marido que parara para llevarla. Quien hizo la foto eligió el único ángulo que me tapaba. ¿Dónde vivió Lucía después de eso?, pregunté. Alquiló un apartamento cerca de su nuevo trabajo. Nunca vivió con nosotros ni aceptó un solo céntimo de mi marido. El señor Torres me miró. Javier, no te culpo por sentir celos, pero no le diste a tu mujer la oportunidad de explicarse. No pude rebatirlo. Abrió la carpeta que tenía sobre la mesa. Dentro había albaranes, facturas originales y una conciliación de inventario de hacía casi 3 años. Cada documento tenía firmas, fechas y códigos de producto claros. Lucía descubrió que los albaranes de entrada en tu empresa reflejaban más cantidad de la que nosotros os habíamos entregado. Temía que si te lo decía Mateo borraría los registros, así que me pidió discreción. Pasé las páginas. En el sistema de Soto Hogar, muchos códigos de producto aparecían como recibidos en su totalidad. En los registros de Torres Electrodomésticos, la cantidad real entregada era mucho menor. Al final de la carpeta había un acta de conciliación firmada por Lucía, el señor Torres y Mateo. Al leer la cifra de la discrepancia, se me heló la sangre. 9.000 euros. Debajo, Mateo había escrito a mano: reconozco que hubo un error en la recepción de la mercancía y me comprometo a devolver el importe en un plazo de 6 meses. Su firma era inconfundible. ¿Por qué este documento nunca llegó a mis manos?, pregunté.
porque Lucía pidió que se resolviera internamente, respondió el señor Torres. Tu madre también estaba presente ese día. Me giré hacia Lucía, que estaba sentada a mi lado con las manos entrelazadas. Sabías que Mateo había cogido el dinero y me lo ocultaste. Era la primera vez en días que volvía a llamarla de tú. Ella no desvió la mirada. Sabía que había cometido un error con esa cantidad. No sabía que la trama era mucho más grande. Pero no me lo dijiste. No. Lucía bajó la vista hacia la carpeta. El día que firmamos este acuerdo, tu madre se arrodilló en el despacho del señor Torres. Me cogió de la mano y me suplicó que no te lo dijera, que no sacara los papeles a la luz. Dijo que Mateo era joven, que lo había hecho por unas deudas y que tenía miedo de que si te enterabas la relación entre hermanos se rompiera para siempre. La señora Isabel suspiró. Yo estaba allí. Le dijimos que se levantara, pero no paraba de llorar. Pensé que 9.000 euros era el límite, continuó Lucía. Le hice firmar el compromiso y le exigí que lo devolviera mes a mes. Creí que si le daba una salida pararía. Y devolvió el dinero, los 2 primeros meses 400 euros cada mes. Después empezó a poner excusas. ¿Y por qué seguiste callada? Lucía levantó la vista. Porque temía que tu madre enfermara, porque temía que te pelearas con tu hermano, porque pensé que estaba manteniendo la paz en la familia. Hizo una pausa. Pero me equivoqué. No te traicioné, Javier, pero traicioné mis propios principios al encubrir algo que estaba mal. Y ese error lo asumo. Nunca esperé que ella admitiera parte de la culpa. Esperaba que fuera completamente inocente para poder cargar toda la responsabilidad sobre Mateo, Sofía y mi madre. Pero la verdad no era tan simple. Lucía había cedido. Mi madre había sido parcial y yo había sido un necio. Todos habíamos contribuido, pero quien había hundido el matrimonio había sido yo. ¿Y los 1.500 euros del sobre?, pregunté. El señor Torres sacó un albarán de devolución. Un distribuidor devolvió esa cantidad porque le enviasteis el modelo equivocado. El dinero se le entregó a Sofía para que lo ingresara y de alguna manera acabó en el bolso de Lucía. Solo nos enteramos cuando Lucía nos llamó para preguntar. Ese día, Lucía lloró mucho, añadió la señora Isabel. No por perder a su marido, sino porque el hombre con el que había vivido 18 años creyó más a un sobre con dinero que a su propia mujer. Miré a Lucía. Ya no lloraba. Quizás las lágrimas que tenía para mí se habían secado hacía mucho tiempo. Y los mensajes entre tú y el señor Torres. El señor Torres me mostró la conversación completa. Las frases que Sofía había recortado formaban parte de un diálogo perfectamente coherente. Por favor, sé discreto con la lista de códigos de producto. No quiero que Javier se entere, todavía me da miedo que llame a Mateo enseguida. Te veo en el sitio de siempre con Isabel. Leyendo solo unas líneas más, toda la sospecha se desvanecía. Me quedé en silencio y luego dije: Lucía, lo siento. Ella respondió en voz baja: primero deberías disculparte con la verdad, Javier, porque durante casi 3 años has vivido muy cómodo con una acusación que nunca te molestaste en comprobar. Sus palabras dolían, pero eran justas. Cerré la carpeta. Si usted, querido oyente, se encontrara ante la súplica de una madre que quiere proteger a su hijo, ¿guardaría silencio para mantener la paz familiar o lo contaría todo para evitar un mal mayor? Deje su comentario abajo. ¿Qué secreto esconderá el cuaderno que la señora Carmen no para de mencionar? ¿Y por qué Mateo teme tanto que su madre recupere la memoria? Salí de Torres Electrodomésticos con una copia del informe y todas las facturas originales. La historia de la infidelidad de Lucía había terminado, pero otra verdad acababa de empezar. Hacía 3 años Mateo había robado 9.000 euros y se le había perdonado. Y fue ese perdón sin límites lo que le hizo entender que si agachaba la cabeza lo suficiente, la familia siempre le abriría un nuevo camino para seguir adelante. Dejé la carpeta en el asiento del copiloto. Cada vez que paraba en un semáforo miraba el compromiso de pago firmado por Mateo, como si al mirarlo otra vez la cifra fuera a desaparecer. Pero el papel no entiende de lazos de sangre. Esa tarde volví al hospital. Mi madre estaba sentada en la cama y Lucía le limpiaba las manos con una toalla húmeda. Al verme, mi madre se agitó e intentó decir algo. El armario del taller. Me acerqué. ¿Qué armario, mamá? Carmen frunció el ceño.
y su mano derecha tembló señalando hacia Lucía. Lucía pensó un momento, abrió su vieja bolsa de tela y sacó algo. Se refiere a esto. Carmen era una pequeña llave de latón oscurecida por el tiempo con un hilo rojo atado. ¿De dónde la has sacado?, le pregunté. Estaba en el bolsillo de la bata de tu madre el día que la recogí en el hospital comarcal. Pensé que era de una taquilla y la guardé. Mamá intentó decirme algo sobre un almacén, pero no se entendía. Mi madre miró la llave y asintió repetidamente articulando con dificultad el archivador. Viejo. Lo entendí al instante. En el taller de reparaciones de la empresa había un viejo archivador metálico de la época de mi padre. Mateo había querido tirarlo varias veces, pero mi madre siempre se había negado. A la mañana siguiente, llevé a Lucía a la empresa sin avisar a Mateo ni a Sofía. Se habían excusado diciendo que tenían problemas familiares. El taller estaba detrás de la zona de exposición. Fuimos directamente al archivador de color verde musgo. La primera cerradura no encajaba. La segunda tampoco. En el último cajón, la llave giró a medias y se atascó. Tuve que echarle un poco de aceite para que finalmente se abriera con un clic. Dentro no había ningún cuaderno, solo 3 recibos de cobro amarillentos, un papel con 3 números de teléfono y 3 códigos de cliente HL17, IT4 y BP22. Lucía cogió los recibos. Esta es la firma de Sofía. En los 3 ponía recibido en efectivo. Debajo la firma inconfundible de mi cuñada, pero al comprobar el sistema esos 3 clientes seguían apareciendo como deudores. Llamé al jefe de ventas. ¿A quién corresponde el código HL17 a Electrodomésticos Hijos de Lucas en la Sierra? Tienen una deuda pendiente de más de 4.000 euros, así que hace 3 meses que no les servimos. Miré la cifra del recibo: 4.100 euros. IT4 Informática Torres debía 2.300 euros. VP22 Venta Prieto 2.000. En total 8.4 euros. No llamé a los clientes. Fui con Lucía a visitarlos personalmente. Quería ver con mis propios ojos cómo esas cifras se habían convertido en una injusticia. Hijos de Lucas estaba junto al mercado del pueblo. El dueño, el señor Lucas, un hombre que ya le compraba a mi padre, me recibió de brazos cruzados. Viene el director a cobrar la deuda otra vez. Vengo a preguntarle si ya pagó una factura de 4.100 euros. El señor Lucas soltó una risa amarga, abrió un cajón, sacó su copia del recibo. El 12 de marzo le di el dinero en mano a esa chica Sofía. Lo contó delante de mí, firmó y puso el sello. Un mes después su empresa me dice que sigo debiendo. Llamé a Mateo y me dijo que era un error del sistema, que lo arreglaría. Aún estoy esperando. Puse su recibo junto al que encontramos. El número, la fecha y el importe coincidían. Hubo testigos, mi hijo y el transportista de ustedes. Las cámaras de seguridad ya habrán borrado las imágenes. Lucía preguntó. ¿Conserva los mensajes con Mateo? El señor Lucas nos enseñó el móvil. En la conversación Mateo le decía: confirmo que hemos recibido el pago, Lucas. El sistema no se ha actualizado. No te preocupes. Le pedí una copia del recibo y de los mensajes. Antes de irnos el señor Lucas me dijo: llevo 40 años en este negocio. Si debo, pago. Pero que me llamen moroso después de haber pagado es una humillación, señor Soto. Sus palabras me recordaron a Lucía. Hay deudas que no existen, pero una vez que se apuntan en el libro, el inocente carga con la culpa. Los otros 2 distribuidores nos contaron historias similares: pagos en efectivo a Sofía, promesas de Mateo de arreglar el error del sistema y la recomendación de no hacer un escándalo. Uno de ellos, el dueño de Venta Prieto, recordó algo más. Lo más raro fue que la noche que pagué vi la furgoneta de un tal Carlos, el primo de Sofía, en el patio de su empresa. Solo llevaba unas pocas cajas muy ligeras. Y a la mañana siguiente Mateo presumía de haber recibido un pedido de componentes por valor de miles de euros. Le pedí la matrícula. Los últimos números coincidían con la furgoneta que Carlos solía conducir. Lucía me miró. Estos 3 clientes seguramente no son los únicos. Sabía que tenía razón. Esos 3 recibos eran solo la punta del iceberg. De vuelta pedí al departamento de informática un registro de todos los mantenimientos del sistema de los últimos 3 años.
Ninguno coincidía con las fechas de los recibos de Sofía. Ordené precintar el talonario de recibos, hacer una copia de seguridad de la base de datos de deudas y bloquear cualquier modificación en las cuentas de administrador. Lucía miró las copias de los recibos. Mateo y Sofía no solo cogían dinero del almacén, convertían a clientes que habían pagado en deudores para que nadie se atreviera a preguntar por el dinero desaparecido. Apreté el volante. Hasta ahora, pensaba que las pérdidas se limitaban a algunas compras con precios inflados, pero las 3 firmas de Sofía revelaban un método diferente. El dinero real se había cobrado, los recibos reales se habían emitido. Lo único que se había borrado del sistema era la verdad. Y detrás de esas 3 deudas, la furgoneta de Carlos empezaba a proyectar una sombra cada vez más grande. Esa noche no volví a casa. Me quedé en mi despacho, cerré las cortinas y abrí la lista de todos los pagos hechos a Suministros del Sur. Hasta ahora solo había visto ese nombre de pasada. Sobre el papel era un proveedor de componentes para electrodomésticos. El titular era Carlos Ibáñez, primo de Sofía. Abrí las facturas: placas base, filtros, válvulas, cables. La lista era interminable, suficiente para hacer creer que la empresa estaba comprando material para reparaciones. Pero al sumar los importes me quedé helado. Solo en los últimos 18 meses Soto Hogar había transferido a Suministros del Sur más de 40.000 euros. Llamé al jefe del taller, David, un hombre que trabajaba con nosotros desde la época de mi padre. David, ¿cuántas placas base cambiáis al mes, más o menos? En temporada alta unas 30 o 40. Normalmente menos. Giré la pantalla hacia él. Entonces, ¿por qué esta factura dice que un mes compramos 126? David miró la pantalla y su expresión cambió. No recuerdo un pedido tan grande, jefe. Si hubiéramos recibido todo eso, el taller estaría a reventar. Usted lo firmó, nosotros solo recibimos el material que nos manda el almacén principal. Los pedidos generales los gestiona Mateo. Le pregunté por los filtros y las válvulas. La respuesta fue la misma: las cantidades utilizadas eran muy inferiores a las facturadas. Lucía a mi lado cogió un cuaderno y dibujó 3 columnas: cantidad en factura, cantidad real recibida y cantidad usada en reparaciones. La diferencia no puede ser solo por el stock, dijo. Hay que comprobar los números de serie. David abrió el software de gestión. Cada componente original tiene un número de serie único. Al entrar en el sistema, ese código debe asociarse a una reparación o a un producto. Comprobamos 20 códigos al azar. 7 correspondían a piezas de productos exposición. 5 a aparatos que habíamos liquidado el año anterior. 3 ya se habían usado en una reparación y volvían a aparecer como nuevos. 1 incluso pertenecía al purificador de agua de nuestra propia sala de espera. Miré los números en la pantalla y solté una risa amarga. Parece que hoy en día todo se recicla, hasta los números de serie, para sacar dinero. Lucía no se rió. Esto no lo puede hacer una sola persona. Se necesita a alguien que apruebe la compra, alguien que modifique los datos y alguien que justifique la entrada con facturas. Asentí. Mateo aprobaba las compras. Sofía cuadraba los pagos. Carlos emitía las facturas. 3 personas en 3 puntos clave suficientes para que un producto inexistente completara todo el circuito sobre el papel. A la mañana siguiente fui con Lucía a la Dirección Fiscal de Suministros del Sur. Era una casa de planta baja al final de un callejón con la persiana metálica bajada. El letrero de la empresa estaba descolorido y torcido. Le pregunté a la dueña de un kiosco cercano: «Perdone, ¿esta empresa sigue abierta?». La mujer miró el letrero y resopló. «Abierta de vez en cuando viene alguien a recoger papeles, pero nunca he visto entrar o salir un camión. Tienen almacén detrás. Detrás de la casa hay un solar con plataneras». ¿Qué almacén va a haber? Una empresa que facturaba miles de euros en componentes al mes no tenía almacén, ni técnicos, ni movimiento de mercancías. Hice fotos y volví a la oficina. Pedí a los informáticos un registro de las modificaciones en los albaranes de entrada. El resultado fue revelador. Muchos albaranes se habían modificado de noche, a veces cerca de las 12. La cantidad inicial era de unas pocas cajas y luego se triplicaba o cuadruplicaba.
La cuenta utilizada era la de Mateo, pero la dirección IP correspondía al ordenador de Sofía en contabilidad. Llamé a un mozo de almacén del turno de noche. Marcos, en estas fechas, vino la furgoneta de suministros del sur a descargar Marcos, miró la lista y negó con la cabeza. La furgoneta del señor Carlos vino un par de veces, pero solo traía 5 o 6 cajas. Pesaban poco, entre dos las bajábamos. Entonces, ¿por qué el albarán del día siguiente pone casi 200 bultos? No lo sé, jefe. Nosotros cerramos el turno con lo que recibimos realmente. Por la mañana el señor Mateo decía que compras lo ajustaba porque una parte se había enviado directamente a otro taller. ¿Hay algún albarán de ese envío directo? Nunca he visto ninguno. Otro empleado confirmó que una vez la furgoneta de Carlos entró y salió en menos de 10 minutos, pero Mateo les ordenó que registraran la entrega completa según la factura. ¿Por qué no me lo dijisteis? Marcos bajó la cabeza. El señor Mateo es su hermano y el jefe de almacén. Pensamos que ustedes dos ya lo habían hablado. Otra vez la misma excusa. La gente callaba porque asumía que era un asunto de familia, y yo no me enteraba porque confiaba en que mi hermano no me haría algo así. Cuando el poder y la familia van de la mano, es muy difícil que los de abajo hablen, dijo Lucía en voz baja. Nadie quiere ser el que cause problemas. Ordené hacer una copia de seguridad de los registros, bloquear la eliminación de datos, levantar un acta y contratar a una auditoría externa. No llamé a Mateo. Si lo alertaba, intentaría borrar las pruebas que estuvieran fuera del sistema. Llamé a Carlos. Tras varios tonos contestó. Carlos, soy Javier. Quería comprobar unos lotes de material que nos has servido. Carlos soltó una risa nerviosa. Uf, Javier, son muchos pedidos. Así de memoria no me acuerdo. ¿Dónde está tu almacén? Subcontratamos el almacenaje. Dame la dirección. Carlos vaciló. Tengo que preguntarle a la contable. Ya te la paso. ¿Cuántos repartidores tienes? Depende del momento. Fui directo al grano. La furgoneta, plateada que conduces, es la que usas para entregar a Soto Hogar. Hubo un silencio. Luego Carlos dijo a toda prisa. La documentación me la daba tu hermano Javier. Yo solo entregaba lo que él me pedía. Habla con él. Y colgó. Antes de que pudiera volver a llamar, me llamó el hospital. Mi madre acababa de despertar y pedía verme urgentemente. Cuando llegué solo tuve que mencionar que estaba investigando la furgoneta de Carlos. Mi madre golpeó la cama con la mano derecha. Lucía la sujetó. Carmen, tranquila. ¿Qué quiere decir? Mi madre levantó la cabeza con la respiración agitada. Sus labios temblaron y con un esfuerzo enorme articuló el cuaderno. En la furgoneta. Me incliné hacia ella. En la furgoneta de Carlos, mamá. Asintió repetidamente con los ojos muy abiertos. No. Lo ha encontrado. Lucía y yo nos miramos. El cuaderno azul no estaba en el archivador. Mi madre lo había escondido en la furgoneta de Carlos. Y durante todo este tiempo, Mateo y Sofía no solo habían estado tapando un desfalco, habían estado buscando un cuaderno cuya ubicación ni ellos mismos conocían. La doctora Ibáñez no me dejó preguntarle más a mi madre ese día. Nos llevó al final del pasillo. Señor Soto, la memoria después de un ictus no vuelve como si abriera un cajón y sacara la historia completa. A veces el paciente solo recuerda una imagen, un sonido, una sensación de miedo. Si la fuerzan pueden provocarle una crisis. Entonces, ¿cómo podemos ayudarla a recordar sin ponerla en peligro? Usen cosas familiares, fotos antiguas, objetos, nombres, matrículas. Hagan preguntas cortas sin dirigir la respuesta, y cuando se canse paren. Lucía asintió. El cuaderno azul podía conectar todo el fraude, pero la clave la tenía mi madre, una mujer que estaba reaprendiendo a hablar. A la tarde siguiente, Lucía trajo una bolsa con fotos antiguas de nuestra casa. Fotos de mi padre en la puerta de la tienda de mi madre, escribiendo en un libro de cuentas de Mateo cargando cajas, y una de la furgoneta plateada de Carlos, aparcada junto al almacén. Lucía fue poniendo las fotos delante de mi madre. Carmen, mire, esta es la tienda antigua. ¿Se acuerda? Mi madre tocó la foto y asintió. Con voz tranquila le pregunté, mamá, ¿recuerdas la furgoneta? Carlos. Lucía le enseñó la foto. Mi madre encogió la mano derecha y su respiración se aceleró.
Despacio, dejen que hable ella, nos advirtió la doctora. Tras un rato, mi madre consiguió decir furgoneta. Patio. Por la noche. ¿Subiste a esa furgoneta? Mamá negó con la cabeza. Escondí. El cuaderno. Lucía le enseñó las copias de los recibos. ¿Vio alguna vez papeles como estos? Sus ojos se detuvieron en la firma de Sofía. Sofía. Cogía. El dinero. Poco a poco los fragmentos de memoria empezaron a unirse. Después de que me echaran a Lucía, mi madre siguió creyendo que Mateo solo había cometido un error. Pensó que el acuerdo de los 9.000 euros le serviría de lección. Pero meses después empezó a oír a los distribuidores quejarse de que les reclamaban deudas ya pagadas. Mi madre no entendía de software ni de facturas electrónicas, pero había vendido toda su vida. Sabía quién pagaba y quién no. Empezó a apuntarlo todo en un cuaderno escolar de tapa azul. Anotaba la fecha, el nombre del cliente, la matrícula de la furgoneta de Carlos y el número de cajas. Una vez vio a Mateo salir de contabilidad con una bolsa negra y dársela a Carlos. También lo apuntó. ¿Por qué no me llamaste, mamá? Me miró un largo rato. Tú. Ocupado. Mateo. Contestaba. Resulta que muchas veces era Mateo quien le cogía el teléfono. Le decía que yo estaba de viaje y que cualquier cosa se la dijera a él. Un día mi madre le pidió el número de mi asistente. Mateo le dijo que había cambiado de móvil. Tenía miedo de que Mateo encontrara el cuaderno, preguntó Lucía. Mi madre asintió. Una tarde oyó a Sofía decir en la cocina: la vieja no para de escribir. Revisa su habitación que como encuentre algo la liamos. Mi madre supo que no podía guardarlo en casa. Justo esa noche la furgoneta de Carlos se averió y tuvo que quedarse en el patio de la empresa. Esperó a que no hubiera nadie, envolvió el cuaderno en plástico y lo escondió detrás de un panel lateral interior cerca de las herramientas. ¿Cómo sabías que ese panel se abría? Mamá sonrió levemente. Tu padre me enseñó. Mi padre solía arreglar sus propios vehículos y mi madre a veces le ayudaba. Sabía que detrás de ese panel, al día siguiente, pensaba pedirle a un viejo amigo, el señor Lucas, que me llevara una nota con la ubicación del cuaderno. Pero esa noche Mateo descubrió que mi madre había llamado al señor Lucas. Lucía le puso una mano en el hombro. Carmen, descanse un poco. Mi madre negó con la cabeza. Su mirada se tensó como si hubiera llegado al recuerdo que más la aterrorizaba. Esa noche mi madre intentó llamarme. Mateo entró en su habitación y le arrebató el teléfono. ¿Para qué llamas a Javier? La empresa está en peligro. Mamá, estás mayor. Deja que nos ocupemos nosotros. Mi madre le dijo que sabía lo del dinero de los clientes y lo de las facturas falsas. Exigió verme a la mañana siguiente. Sofía entró, cerró la puerta con pestillo y se sentó frente a ella. ¿Qué ha apuntado? ¿Dónde está el cuaderno? Mi madre no contestó. Mateo empezó a registrar la habitación vaciando cajones y armarios. Sofía rebuscó por todas partes. Mi madre intentó levantarse para pedir ayuda. Sofía la sujetó. Quédese quieta. Como llame a Javier, esta familia se va al garete. Se va al garete por lo que estáis haciendo, no por lo que yo diga, gritó mi madre. Sintió un peso en el pecho y el brazo izquierdo se le empezó a dormir. Cuando intentó llegar a la puerta, sus piernas fallaron y se desplomó. Lucía le apretó la mano. En ese momento, Mateo llamó a una ambulancia. Mamá. Mi madre cerró los ojos y las lágrimas se derramaron. No. Mateo y Sofía la llevaron a la cama y siguieron buscando el cuaderno. Uno en la habitación, otro en el almacén. Probaron todas sus llaves en los cajones de contabilidad. Pasó casi una hora. Cuando mi madre ya no podía ni sentarse y su boca se había torcido por completo, Mateo por fin se asustó y llamó a la ambulancia. En esa hora, mamá. ¿Pudiste pedir ayuda? Pregunté con la voz rota. Mi madre me miró arañando la sábana. Oían. Todo. No. Ayudaron. Me levanté y salí al pasillo. No golpeé la pared ni tiré nada. A veces, cuando la rabia es tan grande, se vuelve silenciosa. Se convierte en un frío que te cala hasta los huesos. Lucía salió detrás de mí. Javier. Me senté en una silla. Si hubieran llamado antes, quizás no estaría tan mal. Lucía no me consoló con una mentira. Nadie sabe cómo habría sido.
pero eligieron buscar el cuaderno antes que salvar a su madre. Y eso lo dice todo. Miré a través del cristal. Durante todo este tiempo pensé que Mateo y Sofía lo hacían por dinero. Fue entonces cuando comprendí que mi madre no era una carga de la que querían deshacerse. Era un testigo. Había visto el dinero, las facturas falsas, las mentiras. Mientras ella viviera y recordara el cuaderno azul podía aparecer. Y para ellos, lo más aterrador no era una madre enferma, sino un testigo que se negaba a guardar silencio. 3 días después, Mateo apareció en el hospital. Llevaba una camisa blanca que yo le había regalado y traía un termo con sopa y una cesta de fruta. Detrás iba Sofía con los ojos hinchados y un paquete de suplementos. En cuanto entró, Mateo se arrodilló junto a la cama. «Mamá, lo siento. He cometido un error». Mi madre lo miró y su mano se crispó sobre la manta. «Solo cogí prestado algo de dinero de la empresa para un negocio», dijo Mateo llorando. «Pensé que lo devolvería en unos meses, pero todo salió mal. Perdóname, mamá». «Sofía», añadió Javier, «sabemos que hemos hecho mal. Pero somos familia, arreglémoslo en casa. No dejes que esto vaya a más». Me senté frente a ellos. «Dices que lo cogiste prestado. ¿Dónde está el dinero?». Mateo levantó la vista. «Invertí con un socio y me estafó. Estoy intentando recuperarlo». «¿Qué socio?». «Silencio. ¿Cuánto dinero?». «No he hecho la cuenta exacta. No sabes cuánto has cogido, pero sí sabes que tienes que pedirme que pare la auditoría». Sofía sacó unos papeles. «No huimos de nuestras responsabilidades. Aquí está nuestra propuesta». El documento se titulaba Acuerdo de devolución. En él Mateo y Sofía asumían una deuda de 16.000 euros a devolver en 2 años. A cambio yo debía detener la investigación, no pedir más documentos y dar el asunto por zanjado. Me eché a reír. «¿De qué te ríes, hermano? Pienso que es un precio muy barato. 16.000 euros para comprar mi silencio por todo lo que habéis hecho. ¿Es esa la cifra que habéis calculado o la que creéis que soy capaz de tragarme?». Sofía intervino. «No hables como si fuéramos criminales. Mateo se ha dejado la piel en esa empresa durante años. A lo mejor se equivocó, pero fue por intentar prosperar». «Prosperar», dije. «Quedándose con el dinero de los clientes, falsificando facturas, dejando a nuestra madre en un cuartucho, mientras el dinero para su tratamiento iba a vuestra cuenta». Se quedaron helados. «Te transferí 27.500 euros en 5 meses. Mamá solo estuvo 3 días en la clínica. ¿Dónde está el resto?». «Teníamos deudas», dijo Sofía en voz baja. «Pensamos usarlo y devolverlo, pero siempre cuidamos de mamá». Desde la cama se oyó un quejido de mi madre. Miró fijamente a Mateo. «Sí, solo. Era dinero. ¿Por qué me abandonaste?». En el hospital, Mateo palideció. «Mamá, estás confundida. Yo volvía por ti, pero Lucía ya se te había llevado». Mi madre apretó la sábana. «No, volviste. Mamá te ha metido ideas en la cabeza». Una extraña Lucía, que había estado en silencio, se irguió. «Mateo, no he dicho ni una palabra. No me uses como excusa». Sofía se encaró con ella. «Lucía, esto es un asunto de familia». «Ya no soy de la familia», respondió Lucía con calma, «pero soy la persona a la que llamó el hospital cuando nadie de vuestra familia apareció. Toda la familia se basa en el principio de que los lazos de sangre son lo más importante. Pero hay un refrán que dice, una gota de sangre tira más que un carro». «¿Qué quieres, hermano?», dijo Mateo. «Arruinarme la vida. Quiero toda la verdad. Ya he admitido mi error y me he ofrecido a pagar. Solo has admitido la parte que te conviene». Mateo golpeó la mesa. «Claro, para ti es fácil hablar. Tú eres el dueño de todo. Yo solo soy un encargado de almacén. Si no estabas contento podías haberlo dicho. Podías haberte ido. Pero nadie te obligó a robar a los clientes y a abandonar a tu madre. El dinero de las medicinas de mamá sí que lo cogisteis con facilidad», le espeté. La habitación se quedó en silencio. Sofía tiró de su marido. «Javier, por favor, piensa en nosotros. La sangre tira mucho. Precisamente por ser de mi sangre confié en vosotros demasiado tiempo», dije. «Pero la sangre no es una excusa para todo». Cogí el acuerdo. Mateo suavizó la voz. «Fírmalo, hermano. Te prometo que devolveré cada céntimo». Señalé la última cláusula. «¿Por qué tengo que comprometerme a no investigar más
para proteger la empresa o para que no salgan a la luz cosas peores, rompí el papel en 4 trozos. «Nos estás llevando a la ruina», gritó Sofía. «Hace 3 años se os dio una oportunidad, y la usasteis para cavar un hoyo más profundo». Mateo ya no suplicaba, su rostro se endureció. «Si has decidido romper con todo, no te quejes después. No te equivoques. Quien rompió los lazos de familia primero no fui yo. Se fueron». Antes de salir, Sofía miró a Lucía y luego a la carpeta de documentos que yo tenía. Su mirada era la de alguien calculando qué tenía que esconder antes de que le registraran la casa. Salí al pasillo. «No se van a quedar de brazos cruzados», dijo Lucía. Lo sabía. En la habitación mi madre me llamó. «Javier, no dejes que me lleven». La tranquilicé, pero un mal presentimiento me invadió. Aquel acuerdo no era una confesión. Era su último intento de ganar tiempo. Y al romperlo, les había dejado claro que para guardar su secreto ya no bastaba con llorar o suplicar. 3 días después, mi madre recibió el alta. Quería llevarla a mi casa, pero Lucía me convenció de que era mejor que se quedara en la habitación de alquiler cerca del centro de rehabilitación al menos una semana más. Cambié la cerradura, contraté a una cuidadora y le dejé un teléfono con mi número en marcación rápida. Esa mañana, mientras yo estaba en el almacén con los auditores, el teléfono de la señora Pilar sonó. Era Sofía. «Señora Pilar, Javier ha tenido un accidente, está en el hospital provincial y no para de llamar a su madre. Mateo va de camino a por ella». La señora Pilar, alarmada, avisó a mi madre. A los 15 minutos la furgoneta de Carlos apareció. Mateo entró corriendo. «Mamá, Javier ha tenido un accidente. Vengo a llevarte al hospital». Mi madre palideció. Mateo y un ayudante intentaron meterla en una silla de ruedas. «No voy», gritaba mi madre aferrándose a la cama. «Mamá, estás confundida. Javier me ha pedido que te lleve». La señora Pilar, sospechando, se apartó y a escondidas hizo varias fotos con el móvil capturando la cara de Mateo y la matrícula de la furgoneta. Consiguieron meter a mi madre en la furgoneta y se fueron. Casi 1 hora después salí del almacén y vi las llamadas perdidas de Lucía y la señora Pilar. Llamé a Lucía. «¿Dónde estás?», me gritó. «En la empresa». «Entonces te han mentido. Mateo se ha llevado a tu madre». Corrí hacia el coche. Cuando llegué a la habitación estaba vacía. La cama deshecha, el teléfono en el suelo. «Solo he salido media hora», dijo Lucía pálida. La señora Pilar me enseñó las fotos. Llamé a Mateo. Esta vez contestó. «¿Dónde está mamá? La he traído para cuidarla». «No tienes por qué saber dónde. Te la has llevado contra su voluntad». Mateo se rió. «También es mi madre. No tienes el monopolio sobre ella». Y colgó. Iba a salir a buscarlo, como un loco, pero Lucía me detuvo. «¿A dónde vas?» «A su casa, al almacén de Carlos. Y si la tienen en otro sitio, solo conseguirás que la muevan otra vez». Tenía razón. «Esta vez no actúes con rabia», dijo. «Denúncialo a la policía». Y eso hicimos. Le entregamos a la policía el historial médico, el testimonio de mi madre, las fotos, la grabación de la llamada y los documentos falsificados. Mientras tanto, en una casa abandonada, mi madre era obligada a grabar un vídeo. «Mamá, solo tienes que decir que viniste por tu propia voluntad, que Lucía te tenía retenida para pedir dinero y que nos dejas a nosotros gestionar tu tratamiento. Después te llevaremos a un sitio mejor». Mi madre negó con la cabeza. «No, digo, mentiras». Afuera en el patio la furgoneta plateada esperaba. Y en la habitación de alquiler las zapatillas de mi madre permanecían bajo la cama, el testimonio silencioso de que se la habían llevado contra su voluntad. Carlos, el primo de Sofía, pensaba que solo estaba haciendo un favor: prestar su nombre para una empresa, firmar unas facturas. Pero esa tarde, en su propia casa, se dio cuenta de que lo habían metido en algo mucho más grave. Vio a mi madre temblando mientras Mateo y Sofía intentaban forzarla a grabar un video y a poner su huella en papeles en blanco. Oyó cómo planeaban echarle a él toda la culpa si los descubrían. «La empresa está a su nombre, la cuenta también. Nosotros solo hicimos los pedidos. Si él entregó menos o falsificó algo, es su problema». La sangre le hirvió. Sacó un segundo móvil, activó la grabadora y lo escondió en la cocina.
El teléfono grabó la conversación, incluyendo cómo planeaban encontrar el cuaderno que mi madre había escondido en su furgoneta y quemarlo. De repente mi madre sufrió un ataque de tos. Se dobló sin poder respirar. «Llamada a un médico», gritó Carlos. No dijo Mateo. «Si la llevamos a un hospital se descubrirá todo». Fue entonces cuando Carlos comprendió que si no hacía algo, no solo sería cómplice de un fraude, sino también de algo mucho peor. Cogió el móvil, guardó la grabación, nos envió su ubicación, el audio y una foto de mi madre. El mensaje era corto: «Javier, tu madre está aquí. Ven con la policía, no vengas solo». Intentó arrancar la furgoneta para irse, pero el motor no funcionó. Se había quedado atrapado. Pero su mensaje ya nos había puesto sobre la pista. Recibí el mensaje en la comisaría. Se lo entregué todo a la policía. Se organizó un operativo y nos pidieron que fuéramos detrás. Cuando llegamos, la furgoneta estaba en el patio. La policía llamó a la puerta. Mateo abrió pálido. Intentó negar que mi madre estuviera allí, pero desde dentro se oyeron unos golpes débiles. La puerta de la habitación estaba cerrada con un candado por fuera. Al abrirla, encontramos a mi madre en el suelo. En cuanto vio a Lucía, gritó: «Lucía, sálvame». Sobre la mesa había un móvil grabando papeles en blanco con su huella y un borrador con el texto que querían que leyera. Sofía y Mateo empezaron a culparse mutuamente. Carlos entregó la grabación donde planeaban incriminarlo y buscar el cuaderno. Con un técnico registramos la furgoneta. Detrás del panel lateral, envuelto en plástico, estaba el cuaderno azul de mi madre. En la primera página había escrito: «Para Javier». Dentro, con su letra grande e irregular, mi madre había anotado fechas, importes, matrículas y detalles. Sofía coge bolsa negra, furgoneta de Carlos, llega de noche, solo 5 cajas. No era un libro de contabilidad, pero al cruzarlo con los documentos todo encajaba. La auditoría reveló un desfalco de casi 95.000 euros. 4 meses después, la investigación concluyó. Mateo y Sofía fueron procesados por fraude, apropiación indebida, coacción y retención ilegal. Carlos, a pesar de su colaboración final, también tuvo que responder por su participación. Parte de sus bienes fueron embargados para cubrir los daños. La empresa no se hundió, pero la confianza quedó rota. Implementé nuevos controles separando compras, almacén y pagos. Me disculpé personalmente con cada distribuidor afectado. Reuní a mi familia y les conté toda la verdad sobre Lucía, exigiendo a quienes la habían difamado que se retractaran públicamente. Le transferí a Lucía el dinero que había gastado en el cuidado de mi madre, con un extra por el tiempo y el trabajo. «No es para comprar tu perdón», le dije. «Es lo justo. Mi madre vino a vivir conmigo. Su recuperación fue lenta, pero mejoró». Una tarde le pidió a Lucía que viniera. «Lucía, perdóname», le dijo llorando. «Creí que protegiendo a un hijo salvaba a la familia, y lo que hice fue destruir la tuya». Lucía le cogió la mano. «Cuidé de usted por el cariño que le tuve, no para que me debiera nada. Pero eso no significa que tenga que volver a ser su nuera». Mi madre asintió comprendiendo. Esa noche, al despedir a Lucía en la puerta, le dije: «Lucía, quiero pedirte una oportunidad. No para volver, sino para demostrarte que he cambiado». Ella me miró. «Cambia para ser mejor persona, Javier. No para recuperarme. Puedo perdonarte para estar en paz, pero volver a ser tu mujer es otra cosa. El día que más necesité que mi marido confiara en mí, fuiste el primero en condenarme». No insistí. «Lo entiendo», dije. «Arreglar mis errores es mi responsabilidad, no una moneda de cambio para recuperar a la mujer a la que tanto daño hice». A la mañana siguiente volví al hospital a repartir comida. En el mismo lugar apareció Lucía. Detrás de ella, una furgoneta descargaba 200 raciones de tortilla y caldo caliente de un pequeño local que acababa de abrir. «Un día vine a pedir 2 raciones», dijo. «Hoy devuelvo 200. Le ofrecí un par de guantes. «Y lo nuestro». Lucía miró a la gente que esperaba en la cola y sonrió levemente. «Demos tiempo al tiempo. Ahora a repartir, que la tortilla se enfría». Me eché a reír. Por primera vez en mucho tiempo nuestra risa no tenía un sabor amargo. Hay deudas que se pueden pagar con dinero, pero la deuda de la confianza y el honor solo se puede saldar viviendo con honestidad día a día. En una familia, querer no significa encubrir.
Cuando un ser querido se equivoca y callamos a veces solo lo estamos empujando más lejos por el camino equivocado. Si esta historia les ha parecido valiosa, por favor dejen un me gusta. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos hasta el final. Les deseamos salud, paz y que sepan valorar a quienes de verdad están a su lado. Un cordial saludo y hasta la próxima historia en Una vida mil historias.